Diego, eres historiador y estás haciendo el doctorado en historia moderna y contemporánea. Y el año pasado escribiste un ensayo sobre las fake news y el oficio del historiador. Entonces, quisiera preguntarte que nos platicaras un poquito cómo ves tú, qué papel están jugando las fake news en la vida política contemporánea. Pues justamente creo que para responder la pregunta habría que revisar que la política contemporánea hoy está en crisis. Viéndolo desde un enfoque histórico, este sistema político pues es heredado de una convicción muy fuerte desde hace 200 años por lo menos, en donde al ya no tener a figuras divinas o entes superiores que nos guiaran en cómo gobernar, el hombre tuvo la convicción de que podía ser un ser racional y gobernarse por sí mismo. Y hoy lo que vemos es que justo este sistema político pues está en crisis, que los grandes problemas mundiales, ¿no?, que son compartidos por todos los países, la crisis migratoria, la crisis ecológica, por supuesto, ¿no?, con sus temas más acuciantes como el cambio climático o la escasez de recursos, el aumento de la desigualdad, la violencia contra muchos sectores de las poblaciones, son temas que no hemos podido resolver políticamente con este sistema y que justamente las fake news actúan como una herramienta poderosísima, en primer lugar para desviar la atención de estos grandes problemas, pero tal vez una cosa que es más grave es que justo instrumentalizan estos problemas para soluciones, digamos, acotadas o para beneficio de unos cuantos y en detrimento de las mayorías sociales, ¿no? ¿Cómo sería esta instrumentalización? Pues justamente, bueno, hay un primer tema que es la desviación hacia otras problemáticas o hacia otras noticias, pero la otra es, digamos, vehiculándolos hacia, por ejemplo, discursos de odio, con la xenofobia, hacia los migrantes, hacia el distinto. Podría haber, digamos, también una suerte de instrumentalización hacia, digamos, el vaciamiento democrático de los discursos, ¿no? Hoy ya no importa tanto el contenido de los programas políticos, como gobernar, por ejemplo, sino cómo se exhibe en las redes sociales y quién es el que logra despertar más emociones en la audiencia, ¿no? El pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, el me enoja o el me entristece, pues son reacciones que apelan mucho a lo melodramático, pero que en realidad no están construyendo pues programas más amplios para los grandes problemas sociales que tenemos hoy en día. Sí, y en ese sentido, ¿representan un riesgo para la democracia? Pues justo como comentaba en la pregunta anterior, yo creo que el riesgo más grande es que la democracia se vacíe de contenido. Si vemos pues los grandes escándalos por los cuales las fake news se han hecho famosas en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, Cambridge Analytica, vemos que en donde están jugando un papel fundamental es en las elecciones, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, en el Brexit, en el referéndum por la paz en Colombia y en muchos otros casos, en donde actúan en contextos democráticos aparentemente, pero lo que hacen es, digamos, desvirtuar a la democracia en el sentido que ya no se están discutiendo programas, sino quién logra increpar de una manera más altisonante en medios o a la propia población. Y justo entre las poblaciones diría que está el efecto más grave, que es la simplificación de lo político, de las soluciones que podemos tener, y una cosa que ya es casi de involución del ser humano, la capacidad que tenemos de atención hacia los discursos, de poder generar pues, ideas abstractas que son necesarias para pensar la sociedad. Creo que eso, conforme el uso desmedido de redes sociales y la infodemia que han producido las fake news, está alterando de manera muy importante el sistema democrático. Sí, pareciera que de pronto el Big Data se convierte como en el gran elector o en el gran conductor del pensamiento de las mayorías, ¿no? Claro. ¿Qué es el Big Data? O más bien, ¿quiénes son los actores que lo están instrumentalizando, ¿no? Este acrónimo que se ha hecho, ¿no? El GAFAM, Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Los grandes gigantes del Big Data, pues son justamente las grandes corporaciones que están usando nuestros datos
para vendernos cosas, ¿no? En primer lugar, pero también para manipular las emociones y las convicciones de las personas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el gran riesgo, ¿no? O el gran hermano podría ser que justamente estas grandes corporaciones tomen un papel relevante y sin ningún tipo de freno, ¿no? De legislación que acote su poder, y que hagan, pues sí, un vaciamiento de la voluntad popular y todo sea un tanto manipulación o uso de los datos que estamos produciendo para generar efectos políticos perversos. Y un poco hablando ahora del quehacer de historiar, ¿qué representa este entorno para los historiadores? Yo justamente en el ensayo que comentaste al principio, yo veía que la historia siempre ha tenido digamos, esta materia de trabajo, que es, bueno, nosotros estudiamos el pasado y queremos explicarlo y ver en qué fue relevante para nuestro presente, básicamente. Y para eso siempre tenemos una dimensión que dirime, pues, qué entendemos por verdad. La historia, después de muchas discusiones, ha llegado al consenso de que, pues, la verdad es una parte acotada, que es una verosimilitud, no hay verdades eternas, ¿no? Pero que ésta se va construyendo justamente con un método que puede ser útil hoy para discernir qué es una noticia falsa de una verdadera. Los historiadores decimos, por ejemplo, que una fuente no es ninguna fuente, porque necesariamente tiene que haber un contraste, una contraposición entre un discurso o los hechos que se están informando por parte de un medio con otro, para poder en ese cruce, en ese sentido crítico de examinar las fuentes, ver qué de eso es verdadero. Analizar, por ejemplo, quiénes son los emisores de ese discurso, ¿no? Qué intereses perseguían o persiguen hoy en día, también puede ser una manera justamente de combatir esta idea de noticias falsas, ¿no? Y, digamos, ya en un terreno un poquito más práctico, ¿cómo trastoca el quehacer? O sea, se vuelve, digamos, una locura un poco, ¿no? Claro, justo te decía que en la historia contemporánea, ¿no? Desde 1750 más o menos, lo que hemos visto es un crecimiento impresionante de las fuentes de información que tenemos, ¿no? El desarrollo de la prensa, de los medios de comunicación, a tal grado que a principios del siglo XX ya había historiadores que decían la cantidad de fuentes que tenemos es un problema. Analizar esto hoy es una locura. En realidad, una parte importante de cómo se han asentado las fake news es la velocidad y la aceleración informativa que tenemos hoy, en donde podemos sacar nuestro teléfono y casi seguir en tiempo real cualquier noticia, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que la pandemia hoy es el primer gran evento que se puede ver en tiempo real en todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues los historiadores justamente hemos desarrollado un método de seleccionar las fuentes más significativas, a las cuales les podemos dar un tratamiento detallado, ¿no? Digamos, mesurado en el sentido de analizarlas, de pensar lo que significan, de contrastarlas con otras. Y creo que eso es un buen tip que podría tener las audiencias que nos escuchan, que a veces leemos noticias que son muy impresionantes, ¿no? Con grandes fotos y titulares. Bueno, tal vez antes de republicarlas o de hacer un comentario sobre ellas, tendríamos que darnos el tiempo para pensar de dónde vienen, qué intereses persiguen y si estas son verosímiles, ¿no? ¿Hay algo más que te gustaría comentar que te parezca importante? No, solo agradecerles la invitación. Vale, pues muchísimas gracias, Diego.